Desde la antigüedad existió una entidad llamada inteligencia primordial que creó este universo. Esta entidad pronto se dividió en dos mitades que representan el pensamiento y la acción. Lucharon ferozmente por la creación hasta el punto de no retorno y crearon el caos. A partir de tantas razas, todos surgieron buscando fragmentos de inteligencia para obtener sabiduría, pero entre ellos, uno llamado Terrablade miró hacia el caos y encontró la verdad. Tenía la idea de unificar el pensamiento y la acción para recrear todo en el infierno que había imaginado hasta el presente. Los humanos ahora están luchando para enfrentar a un dragón, lo que está causando dificultades para todo el escuadrón, pero eso es hasta que aparece el protagonista, Daven. Se pone su casco, lleva su espada y corre solo para enfrentar al dragón. El dragón es completamente contrarrestado por Daven, quien usa cuerdas y comienza a atar su cuerpo, obligándolo a excavar en el suelo. Daven mismo baja a su túnel para enfrentarlo una vez más, lo golpea hábilmente una vez y comienza a levantarse, apuñalándolo repetidamente hasta que colapsa por completo. Los otros entonces bajan para evaluar la situación y descubren crías de dragón muertas cerca. Parece que las crías de repente se volvieron locas y se destrozaron entre sí. Dejan luego descubre un agujero que parece haber sido cavado por una criatura peligrosa por la que deberían considerarse afortunados al no encontrarla ya que actualmente está dormida. Davan trae de vuelta la cabeza del dragón y le aconseja al comandante del escuadrón que tenga menos sed de sangre y se alegre de estar vivos, y que no sea tan tonto como para molestar al jefe que duerme en esa cueva. Pero parece que el comandante tiene la intención de ignorar la advertencia de Davan, llamándolo cobarde. Davan luego regresa a la ciudad con su compañero Bran y es recibido por la alegre gente de la ciudad, ya que el dragón ha sido eliminado. Sin embargo, las pérdidas de esa batalla no son algo por lo que todos puedan estar felices. Davan va a consolar y animar a la familia de un soldado caído. Le da al hijo del soldado un colmillo de dragón y lo anima a estar orgulloso de su padre y continuar con el sueño de convertirse en un héroe asesino de dragones como lo fue su padre. Luego, el ejército se va a un festín bebiendo mucho. Bran cuenta continuamente los logros de Davan mientras Davan va a buscar otra ronda para todos. Se encuentra con una chica que compra algo antes que él, así que la deja ir primero. Ella pide 2 cervezas pero se queja del sabor, entonces Davan paga por ella. El dueño luego le da las bebidas gratis a Davan debido a sus hazañas como asesino de dragones, pero el comandante se burla de Davan por dejar al jefe en la cueva sin matarlo. Davan le recuerda directamente al comandante que ni siquiera 20 personas podrían derrotar al jefe ahí abajo, así que no sea tan estúpido como para despertarlo. Si aniquila al ejército, la gente de aquí también morirá. Mientras tanto, la chica de antes ha regresado a una mesa con un compañero, ambos se encuentran con un hombre encapuchado para intercambiar y comprar información. El hombre sabe que esta chica es una princesa, por lo que exige un precio más alto o ningún trato, pero ella le da su corona. Luego, alguien en la taberna se acerca al hombre encapuchado para causar problemas. Se revela que el hombre encapuchado es un elfo, por lo que los humanos lo menosprecian. Daven interviene para resolver la situación, lleva al hombre afuera y deja que el elfo se vaya. Durante este tiempo, el comandante está bebiendo cuando alguna fuerza maligna incita y provoca la ira dentro de él. Desde allí, esa entidad se apodera de su mente y decide ir a provocar al jefe en la cueva. A la mañana siguiente, Davan se despierta junto a una chica, cuando de repente Bran corre a buscarlo para informar que el comandante ha perdido la cabeza y exige ir a matar al jefe. Davan decide ir a buscarlo y le pide a Bran que vaya a la fortaleza y pida apoyo en caso del peor escenario. Bran corta un poco de sangre de su mano para activar un círculo mágico y teletransportarse. Davan llega a la cueva y baja para encontrar que el comandante ya se había ocupado del jefe. Este había envejecido y no era tan fuerte como Davan había temido, pero pronto se da cuenta de que este no es el comandante, sino una entidad poderosa que lo controla. La entidad menciona el doloroso pasado de Dejan para despertar su odio por los dragones. Esta entidad podría darle el poder que necesitaba para exterminar a todos los dragones, pero en ese momento llega el Rey Dragón de Fuego. El Rey Dragón de Fuego estaba decepcionado de que el Rey Dragón de Tierra se hubiera vuelto tan viejo y débil que fue fácilmente derrotado. Arrojó fuego para incinerar al comandante, lo que le dio a Davan la oportunidad de sobrevivir porque no estaba de humor para comer ese día. Sin embargo, la entidad se había transferido al cadáver del dragón de tierra. Los dos dragones luego se lanzaron el uno hacia el otro, atacando. Ambos lanzaron fuego el uno al otro y luego se abalanzaron para morder y desgarrar. El dragón de tierra cargó directamente para herir al dragón de fuego, pero el dragón de fuego se levantó de nuevo y mordió al dragón de tierra en el cuello. Davan aprovechó la oportunidad para cargar directamente y apuñalar el punto débil del dragón de tierra, ayudando al dragón de fuego a destruirlo. El dragón de fuego mostró respeto por Davan, sin embargo, ahora estaba gravemente herido y al borde de la muerte. Sabía que el futuro destino de Davan no sería sencillo, por lo que usó su garra para cortar el cuello de Davan y le dijo que no lo odiara por las desgracias que estaban a punto de sucederle. La princesa y sus
su subordinado ahora habían descubierto a Davan tirado en el bosque. Ella le dejó un abrigo a Davan, sabiendo que no estaría feliz cuando despertara. Antes, cuando Davan fue herido por el dragón, se había alejado, pero en el camino fue interceptado por bandidos que lo despojaron de todas sus posesiones. Ahora, se despierta y se encuentra con la princesa nuevamente. Apenas había recuperado la conciencia cuando se desmayó una vez más. Esa noche, Jan se despertó de nuevo y la princesa le preguntó de quién era la sangre en su cuello. Pensó que era la suya. No recordaba claramente lo que había sucedido en la cueva, solo que había 2 dragones y ambos estaban muertos. Entonces preguntó el nombre de la princesa y ella reveló que era Moraña. Se dio cuenta de que era del bosque de Nitsilver, pero ya no era la princesa de ese lugar. En los días siguientes, Davi fue junto con el grupo de Moraña y llegó a un nuevo pueblo. Mencionó que conocía a un posadero para que pudieran encontrar alojamiento temporal. Cuando llegaron a la posada, se disculpó con Moraña porque el lugar estaba bastante deteriorado, pero al menos el posadero aún lo recordaba y accedió a buscarles 2 habitaciones y algo de ropa para usar esa noche. Mientras bebía, Moraña fue a buscar al encargado para preguntar sobre la ubicación del mercado negro. Davian quiso ir como guardaespaldas de Moraña, pero estaba borracho y de repente vomitó. Alguien en la taberna reconoció un anillo que llevaba como el anillo de su camarada. Hace unos días había escuchado rumores de que su camarada fue asesinado, su cuerpo desapareció y solo la armadura de cazador de dragones de Davan estaba en la escena. Comenzó a llamar caníbal a Davan y causó problemas, lo que obligó a Davan a ahuyentarlo. Luego, se desmayó nuevamente y cuando despertó, las 2 mujeres ya se habían ido al mercado negro. El encargado tuvo que pedirle a Davan que se fuera porque traería problemas a la posada. Davan respetaba al encargado y quiso pedirle prestada una espada antes de irse, pero no tenía nada para darle. Mientras tanto, Moraña y su doncella habían llegado al mercado negro para encontrar a la persona a quien el elfo le había pasado información previamente. Pronto la llevaron a conocer al dueño de este lugar, y, sorprendentemente, el elfo de antes estaba allí. La había engañado para que viniera, pues tenía un trato con su tío para traerla de regreso. Lamentó no haber dejado que los aldeanos lo mataran antes. El dueño del mercado negro capturó a ambas. Davan fue a una fragua para preguntar sobre la compra de una espada, pero solo tenía ese anillo para pagar. Sin embargo, el dueño sabía quién era Davan y qué pasaría si aceptaba ese anillo. Aún así, estaba dispuesto a venderle una espada si tenía monedas, y también fue amable al decirle dónde podía conseguirlas rápidamente. Moraña estaba a punto de ser separada de su doncella, pero desafortunadamente para la gente del mercado negro, la doncella era su arma más fuerte. La doncella trató fácilmente con la gente allí y dejó que Moraña manejara a Al, quien fue obligado a revelar la información real que necesitaba. Al estaba tan asustado de la doncella de Moraña que tuvo que confesar y advertirle que el lugar al que iba no era seguro para ella, pero a Moraña no le importaba. Davan fue a ganar dinero apostando, pero no ganó nada, así que tuvo que regresar con las manos vacías. Mientras tanto, Moraña fue con su doncella a una tienda que conocía. El comerciante allí se especializaba en localizar tesoros y Moraña necesitaba encontrar una especie de flor de loto. El comerciante sabía quién era Moraña y conocía a alguien que podía ayudarla, un sabio que vivía en una torre en el Valle del Sur. El comerciante le dio una piedra que podría ayudarla a conocer a esta persona y solo le pidió que le pagara cuando recuperara su estatus de princesa. Moraña luego fue a buscar a Davan y lo invitó a ir con ella, pero él quería quedarse para confrontar al hombre que lo había golpeado la noche anterior. Como dijo que traería a su pandilla para ajustar cuentas con él al mediodía, Davan, siendo el tipo de persona que no huiría de una pelea, se negó a irse. Pensaba que huir sería un insulto a su honor. Moraña lo consideró un tonto y se fue. La doncella le dio a Davan un cuchillo pequeño como una pequeña ayuda antes de irse. Luego, Moraña fue al bosque y llamó a su montura, pero la doncella notó que los bandidos habían llegado para buscar a Davan. La doncella quiso ayudarlo y convenció a Moraña para que le echara una mano. Davan ahora se enfrentaba al líder del grupo. Los 2 bandos entablaron combate, y la técnica de Davan era un poco mejor que la del líder. Sin embargo, el líder llamó a sus subordinados para que lo atacaran en grupo. Uno de ellos lo cortó por la espalda y lo apuñaló, lo que lo hizo colapsar. Pero, desde lo alto, Moraña disparó flechas con tal precisión que perforaron la cabeza de cada hombre. En ese momento, Davan se transformó en un monstruo. Continuó destrozando a cada hombre que vio hasta que solo quedó el último. El soplón había tomado la espada brillante de Davan para defenderse, pero cuando Davan vio la espada, recordó quién era y volvió a su forma humana. Moraña y la doncella corrieron hacia él y le preguntaron si estaba bien. Él no entendía lo que le había pasado, pero Moraña le ofreció seguirla o enfrentarse a los guardias que estaban allí. Él decidió seguirla. Ella le contó sobre su búsqueda para encontrar a un sabio, y él decidió acompañarla, esperando que el sabio tuviera conocimientos sobre dragones y lo ayudara a encontrar una solución para su condición. Mientras tanto, la flor de loto que Moraña estaba buscando estaba actualmente en manos de un grupo de elfas. Una de ellas se había infiltrado en el bosque de la luna plateada,
donde Moraña decidió robar la flor. Pronto fue descubierta y atacada por Moraña, quien disparó una lluvia de flechas mientras la elfa creaba dobles para distraerla hasta que fue expuesta. Moraña solo logró disparar una vez, rozando la espalda de la elfa. Por otro lado, la razón por la que la elfa robó esa flor fue porque creía que la ayudaría a ella y a su grupo a regresar a casa. Durante una semana de viaje con Moraña, Debian constantemente tenía pesadillas y sentía que podía convertirse en una bestia en cualquier momento si no se mantenía despierto. Le dijo a Moraña que soñaba con dragones hablándole, sintió como si los dragones estuvieran dentro de su cuerpo. Solo podía esperar que el sabio al que buscaban le diera una solución. Mientras tanto, nos enteramos de que esos elfos tomaron el loto para resucitar a su dios. Adoraban al dios de la luna, quien había sido sumergido en la oscuridad por la diosa de la luna oscura. Muchos todavía adoraban a la diosa de la luna oscura, a pesar de que no era diferente a poner fe en un demonio. La única forma de traer de vuelta a la diosa de la luna era a través de un mago, usando este loto para establecer un ritual. La chica que había robado el loto luego empacó para ir a buscar al mago, pero todo el grupo decidió ir con ella, estuviera de acuerdo o no. De vuelta con el grupo de Devan, estaban escalando una montaña nevada y tuvieron que atarse entre ellos en caso de ser arrastrados por el viento. Aún podían ser arrastrados hacia atrás por la fuerza de la montaña, pero justo después de eso, el suelo comenzó a hundirse, lo que provocó que Moraña cayera. Su caída repentina impidió que Davan y la montura la levantaran a tiempo. Moraña estaba arrastrando a más personas, por lo que decidió cortar la cuerda para caer. Sobrevivió a la caída, pero ahora estaban separados del grupo. Mientras tanto, el grupo de elfas, con Ren a la cabeza, había encontrado el punto que necesitaban alcanzar. Tras un largo viaje, llegaron a la morada del mago. Este lugar estaba escondido detrás de una barrera, y dentro había un vasto campo de flores y una torre. El grupo entró a la torre y pronto se separaron. La chica, Ren, siguió adelante sin darse cuenta de que había sido separada de los demás. Entonces, conoció al mago, quien le preguntó cómo había encontrado el camino hasta allí cuando nadie lo había hecho en cientos de años. Ren se presentó y le pidió al mago que usara las flores de loto para resucitar a la diosa de la luna, pero él solo tomó las flores y la llamó ladrona. Le informó que no podía resucitar a la diosa, ya que la muerte era algo con lo que no se podía interferir. Luego, la teletransportó a ella y a su grupo fuera de allí. Ren casi había perdido toda esperanza, pues todos sus esfuerzos habían sido en vano. De regreso con Moraña, ahora estaba vagando en una tormenta de nieve cuando accidentalmente entró en una cueva. Sorprendentemente, en la cueva había un caníbal, y en defensa propia, Moraña tuvo que matarlo para sobrevivir. Pidió perdón a los dioses y luego fue atraída por algo dentro de la cueva. Esa cosa también atrajo a otros monstruos caníbales. Mientras se acercaba, fue despertada por una voz, y tan pronto como se levantó, los monstruos la atacaron. Moraña salió corriendo, pero afuera había más gente. Cerró los ojos y comenzó a disparar flechas, pero los números abrumadores la pusieron en una posición difícil. Afortunadamente, Dejan llegó a tiempo para salvarla. Mientras tanto, el grupo de Ren se había encontrado con una asesina que le exigió las flores de loto. Ren ya no las tenía, pero la asesina no le creyó y mató a los amigos de Ren frente a ella. Ren huyó con miedo, pero la asesina usó su técnica para encontrar su ubicación. Afortunadamente, el mago llegó para salvarla y decidió cambiar de opinión, intentaría ayudarla a resucitar a la diosa. Moraña le contó a Davan sobre las cosas que vio en la cueva y pensó que esos monstruos eran incluso más desalmados que Davan cuando estaba en su forma de bestia. Luego pidió permiso para descansar y le pidió a Davan que cuidara de los monstruos por ella al día siguiente. El grupo de Davian llegó a una ciudad cercana y él notó que la mano de Moraña estaba herida, así que la llevó a que se la vendaran. Luego le dio una botella de vino para calentar su cuerpo y le dijo que, si tenía algo en mente, podía hablar con él. De repente, ambos escucharon un ruido fuera de la ciudad, así que fueron a investigar. Se encontraron con Katen, un caballero dragón como Davan, quien acababa de regresar de cazar un dragón sin casi ninguna herida. Luego, Katen llevó al dragón adentro para masacrarlo. Davan se sintió extraño al ver esta escena y decidió irse. Davan le contó a Moraña que sentía ganas de golpear a Katen cuando lo vio masacrando al dragón. Incluso durante la cena, no tocó el plato de carne, como si viera a los dragones como de su propia especie. Katen le dio a Moraña una bolsa de escamas de dragón para ayudarla a descender la montaña más fácilmente. Reveló que había venido a saldar una deuda de hace 20 años. Él y 30 camaradas llegaron a cazar dragones, pero una noche, mientras todos bebían, un dragón atacó, obligando al grupo a correr hacia la ciudad, que ardía tan brillante como el día. Se enfrentaron al dragón, pero su poder era inmenso. El comandante que había enseñado a Katen fue incinerado instantáneamente, y del grupo de 30, solo él sobrevivió. Había jurado vengarlo y lo había estado cazando desde entonces, pero cuando encontró su nido,
solo vio cadáveres de dragones y un cadáver humano junto a un collar. Davan pensó que había entrado accidentalmente al nido del dragón de fuego, y al presenciar su poder, huyó con miedo. Sí, el dragón que Katen estaba buscando era el que Davan había encontrado. Necesitaba la información que Davan tenía, pero este apenas podía recordar algo de su encuentro. Con eso, Davan dejó la mesa y Moraña le preguntó qué le pasaba, ya que acababa de conocer a alguien a quien admiraba. Ella pensó que debía haber sido algo positivo para él, pero se veía aún peor. Aún así, Davan insistía en que estaba bien. Moraña compartió sus sentimientos con él sobre lo que experimentó en la cueva. Ella había pasado toda su vida huyendo, pero fue hasta que vio esa escena en la cueva que comprendió lo que necesitaba. Lo besó en la frente para bendecirlo y luego regresó a su habitación. Durante ese tiempo, el hechicero usó una flor de loto para separar su alma y volar hasta encontrarse con la diosa de la luna oscura. La diosa estaba matando a uno de sus seguidores y absorbiendo su fuerza vital para aumentar su poder. El hechicero llegó, y parecía que se conocían desde hacía mucho tiempo, pero él había renunciado a su nombre y la diosa no podía hacerle nada, así que planeó seducirlo con sus poderes. Davian estaba soñando con lo que pasó en la cueva cuando de repente fue despertado y quedó inconsciente por Katen. Moraña sintió esto y corrió a buscarlo. Encontró a Katen llevando a Davan a algún lugar. Katen había llevado a Davan al sótano para encarcelarlo, ya que sabía que el dragón se escondía dentro de él. Apuñaló el hombro de Davan para forzar al dragón a salir y comenzó una discusión. Katen había esperado 20 años para encontrarlo y cazarlo nuevamente, pero el dragón lo reconoció como el ratoncito que había escapado años atrás, lo que hizo que sus 20 años de preparación perdieran sentido. Luego, Katen desencadenó una pelea y estaba muy bien preparado. Usaba una armadura del caos que le permitía moverse a velocidades extremadamente altas. Fue interrumpido por el grupo de Moraña que llegó, pero fácilmente los apartó a todos. Sin embargo, Moraña logró desactivar temporalmente su armadura. El dragón se hizo más grande y continuó luchando contra el grupo de Moraña. Estos huyeron mientras el dragón continuamente empujaba a Katen a posiciones difíciles. Luego, corrió para atraer al dragón a una posición desfavorable y contraatacar. Los dos se persiguieron afuera, y Moraña se preocupó de que uno de ellos muriera. Sin embargo, el dragón regresó y se llevó al grupo de Mirana. Sabemos que el hechicero y la diosa alguna vez fueron amantes, tuvieron un hijo juntos, pero lo perdieron, y el hechicero aún odiaba a la diosa porque ella se había olvidado de su niño perdido. Decidió reunir un ejército para luchar contra ella. Luego se fue mientras la diosa, muy enojada, bajaba a la tierra para encontrarse con la asesina antes de ordenarles eliminar a todos los elfos que no la adoraban. El ejército de la diosa de la luna oscura se reunió y fue teletransportado a las aldeas. Les ofrecieron a los aldeanos la oportunidad de someterse a la diosa y de poner las armas, pero decidieron resistir, por lo que el ejército tuvo que luchar. Después de incendiar la aldea, llevaron al ejército a encontrarse con la diosa, para ver si los aceptaría una vez más. Mientras tanto, el dragón llevó al grupo de Mirana a donde necesitaban encontrar al sabio, pero no había señales de la torre. Daven se despertó en un lugar extraño, y al subir a la cima de la montaña, descubrieron muchos otros dragones de alto nivel, como el dragón de fuego. Sorprendidos, se dieron cuenta de que los dragones sabían que el dragón de fuego estaba intentando luchar contra Terrablade, quien había poseído el cuerpo del comandante. El cuerpo del dragón de tierra también estaba siendo cazado por Terrablade. Moraña descubrió que la estaca que Kaden había clavado en el hombro de Davian seguía incrustada en el cuerpo del dragón, y al intentar retirarla, el dragón perdió el control y comenzó a perseguirlos. Moraña, su doncella Mercy y la montura cayeron por un acantilado. Mientras tanto, Daven intentó recuperar el control, pero falló. Los dragones, al preguntar quién era realmente, lo ayudaron a recordar. Durante este tiempo, Moraña trató de llevarse a Mercy, quien estaba herida, pero Mercy logró alcanzar la piedra que necesitaban para encontrar al sabio. Los tres huyeron mientras el dragón de fuego los perseguía. Se refugiaron en una cueva, pero el dragón continuó escupiendo fuego, obligando a Moraña a colapsar las rocas para bloquear el fuego. Daven recordó que había luchado contra Terrablade junto al dragón de fuego, quien se sacrificó para evitar ser poseído por él, como había sucedido con el dragón de tierra. Daven quería regresar para salvar a Moraña y a Mercy, pero dudaba que los dragones lo ayudaran. Les ofreció su ayuda para enfrentarse a Terrablade, aunque sabía que los dragones querían que él muriera si deseaban resucitar oficialmente al dragón de fuego. El dragón de fuego comenzó a arrinconar a Moraña, quien estuvo a punto de ser devorada. Daven dijo a los dragones que lo mataran si era necesario, pero que salvaran a Moraña. En ese momento, el dragón de fuego despertó, impidió que los otros dragones la tocaran y recuperó su cuerpo. Quería llevarla para recibir tratamiento, pero antes de eso,
le mostró la ubicación de la torre. Ren se dio cuenta de que tenían visitantes, y el hechicero también sabía quiénes eran. El hechicero vio que ambas chicas estaban gravemente heridas y se negó a ayudar. Sin embargo, la piedra del comerciante que Moraña había conocido antes fue clave para que el hechicero aceptara salvar a ambas. Ren quiso tratar a Moraña de inmediato, pues sabía que ella era seguidora de la diosa de la luna oscura, pero el hechicero la detuvo. Mientras tanto, los elfos que habían decidido seguir a la diosa recibieron una especie de droga en la frente y tras recitar el juramento, quedaron controlados por ella. De repente, algunos soldados del bosque Nitsilver regresaron heridos, profundamente traumatizados por lo que habían presenciado en el bosque. Davan se despertó, habiendo sido teletransportado por el hechicero. Al encontrarse con él, Davan preguntó sobre el demonio Terrablade. El hechicero, notando que las heridas de las chicas fueron causadas por un dragón y no un demonio, confesó que el dragón era en realidad el mismo. El anciano de la aldea fue consultado sobre lo que ocurría en el bosque, pero tampoco tenía respuestas, ya que se prohibía a la gente entrar. A pesar de esto, el asesino condujo al ejército hacia allí, llevando al anciano como guía. De repente, una estaca de madera voló matando a un soldado, seguida por muchas otras que atravesaban incluso los escudos. El anciano murió y el ejército fue rechazado por un ataque de elfos del bosque plateado de la noche. Daven conversó con el hechicero sobre los dragones, y este le reveló que había un total de 8 dragones que representaban los pilares del mundo. Terrablade buscaba su poder para recrear el mundo a su voluntad. El dragón dentro de Daven estaba temporalmente oculto de Terrablade, pero solo era cuestión de tiempo antes de ser descubierto. El hechicero colocó un hechizo en un anillo para ayudarlo a evitar ser poseído, pero esta solución era temporal. Ren estaba ahora orando a su propia diosa cuando vio a Davan pasar y se escondió. Sabemos que la asesina se llama Luna, y ahora ha suplicado poder a la diosa de la luna oscura para vengar a sus tropas. La diosa le permitió hacer lo que quisiera, siempre y cuando mantuviera su amor por ella en su corazón. Moraña ha recuperado la conciencia, se ha reencontrado con Mercy y el mago la ha llevado a encontrarse con Daven. Le pregunta si la diosa Luna aún sirve a la oscuridad. Ella le pidió que le contara la verdad. Él dijo que era un ser cruel que, tras escuchar una profecía sobre el ejército de los elfos derrocándola, decidió crear un ejército para purgar a los elfos. En ese momento, la pérdida de las flores de loto la estaba debilitando gradualmente, lo que la hacía entrar en pánico y atacar indiscriminadamente. El ejército de los elfos estaba siendo golpeado por la luz de luna, su formación se rompía y ya no representaban una amenaza para ella. Moraña se dio cuenta de que el mago era el invocador del mago del caos, cuyo objetivo era traer el apocalipsis, aunque él solo deseaba paz. Le devolvería las flores, pero con la condición de que persuadiera a su diosa para retirarse del territorio de los elfos. Ella no confiaba en él, pero él le dio tiempo para pensar. Mientras no tomara una decisión, el trato con el comerciante aún la protegería. Moraña y Daven hablaron entre ellos, y ella comenzó a dudar de todo, si realmente percibía las cosas correctamente, si la diosa a la que había seguido durante 10 años era en verdad su aliada o si lo era el mago que acababa de conocer. Daven aún confiaba un poco en el mago, pero Moraña no sabía qué hacer. Daven le aconsejó intentar convertirse en un caballero dragón. Ambos estaban asustados, y decidieron besarse. Ren estaba a punto de atacar, pero fue teletransportada de regreso al lugar del mago. Ella pensaba que él planeaba devolverle las flores de loto a la diosa, pero el mago tenía sus propias convicciones y no quería que ella dudara de su decisión. Mientras tanto, Luna encontró la ubicación del líder rebelde, quien creía que, aunque muriera, otros rebeldes continuarían la lucha. Sin embargo, Luna había matado a los camaradas del líder y decidió dejarlo con vida como advertencia para otros que quisieran rebelarse. Se preguntaba si alguien sería capaz de ver morir a sus compañeros o familiares sin rendirse. Moraña recibió una caja que contenía las flores de loto. El invocador cerró la caja y solo se abriría cuando el ejército de la diosa de la luna oscura se retirara del territorio de los elfos, lo cual aceptó. Ren sería su guía. Aunque ambos guardaban rencor, respetaban al invocador y siguieron el acuerdo. El invocador también se dio cuenta de que Daven no le había contado a nadie que murió cuando el dragón despertó, así que decidió mantenerse en silencio. Le prometió a Moraña que la acompañaría, pero regresaría a buscarlo cuando ella hubiera terminado su tarea. El invocador le dio a Daven una armadura para ayudarlo en combate, en caso de que se transformara en una criatura monstruosa y quedara desnudo al regresar a su forma humana. Luna regresó para encontrarse con la diosa, quien no estaba satisfecha con las acciones crueles de Luna. Aún así, creía que Luna encontraría una forma de obtener su perdón. El invocador contactó a Terrablade para proponer un acuerdo. Poco después, el invocador fue solo a enfrentar a uno de los dragones pilares, el dragón del océano. Tras una ardua lucha, logró domesticarlo, aunque su cuerpo quedó exhausto. Mientras tanto, Daven apenas podía dormir debido a las pesadillas en las que el dragón lo devoraba si se transformaba. Al día siguiente, Moraña fue a molestar a Daven como una amante normal, pero él estaba deprimido y le dijo que estaba a punto de morir. Ella pensó que bromeaba porque acababa de despertarse de una borrachera,
y se dio la vuelta para empacar. En ese momento, Ren vino a molestar a Daven por discutir con su novia durante el camino. Ren bromeaba constantemente, lo que provocaba que Moraña sintiera algo de celos. Daven, al notar esto, fue a consolarla. De repente, les dijo al grupo que se quedaran quietos, pues había detectado algo, dragones de viento. Les ordenó mantenerse juntos para no ser descubiertos. Se dio cuenta de que estaban en el coto de caza de los dragones, los cuales cazaban basándose en los movimientos. Debían escabullirse y quedarse quietos cuando los dragones mostraran signos de movimiento, aunque lo mejor sería evitar ser vistos para encontrar refugio y evitar ser atrapados. El invocador, agotado, recordó a su hija. Hace años la había traído a este lugar, le dio un campo de flores y creó la torre para que fuera su hogar. Notó unas manchas rojas en la mano de su hija y le preguntó cuánto tiempo había pasado. La niña respondió que fue desde que dejó a su madre, lo que lo preocupó. No estaba seguro de qué enfermedad se trataba, pero sabía que debía encontrar una cura. Se sumergió en la investigación, pero sus esfuerzos no dieron resultados. El grupo de Davan, tras escapar de los dragones, decidió acampar en el bosque para descansar. Moraña comenzó a mostrar celos porque Davian siempre hablaba con Ren mientras montaban el campamento. Ren bromeó sobre la suerte de Davian al tener una novia que lo acompañara, pero Davian solo admitió que una de las dos chicas era su novia. Ren mencionó que una vez tuvo varios amantes, pero todos murieron a manos de los habitantes de las noches de los bosques. Moraña, molesta, la culpó por haber robado las flores de loto y desencadenado todo el caos. Las dos chicas estuvieron a punto de pelear cuando Davian las detuvo. Ren se fue, y Davian regañó a Moraña por no haberle dicho antes que ambas se conocían. Moraña había querido observar si Ren ocultaba algo, pero Davian la culpó por no haber hablado antes. Ella trató de explicarse, pero él apenas le prestó atención durante el viaje. Moraña le preguntó por qué había estado tan callado durante el viaje, pero él no respondió y fue a buscar a Ren antes de que se encontrara con los dragones. Sabía que ella se escondía cerca y le aconsejó regresar al campamento, ya que habían perdido suficiente. Moraña, por su parte, confió en Marseille, pero él ya estaba dormido, así que ella también decidió descansar. Davian se quedó vigilando por un rato antes de dormirse. Mientras tanto, Ren observaba la caja que contenía las flores de loto. El invocador seguía sin hallar una cura para su hija, hasta que un día la niña encontró una flor que miraba a la luna en lugar del sol. En ese momento, el invocador comprendió lo que debía hacer, llevar a su hija a conocer a su madre, la diosa de la luna oscura. De vuelta con Davian, Moraña le informó que Ren había robado nuevamente las flores de loto y había ido al territorio de los dragones aéreos. No había razón para preocuparse demasiado, ya que Ren era difícil de atrapar. Ren corrió hacia el río, pero pronto fue descubierta por los dragones. Su habilidad era la velocidad, así que se sumergió rápidamente. Intentó correr hacia la oscuridad, ya que podía teletransportarse a corta distancia si estaba en las sombras, pero al esconderse dejó caer la caja. Descubrió una cueva y corrió hacia ella. Davian la vio correr y decidió ayudar, pero se dio cuenta de que no era una cueva normal, sino un nido de dragón. Moraña tuvo que quedarse afuera para enfrentarse a algunos dragones, mientras Davian entraba en la cueva y vio a un dragón volar. Se escondió para dejarlo pasar antes de seguir a Ren. Ren se escondió en un pequeño hueco, y Davian se apresuró a despejar un camino para que pudiera escapar, pero ella se negó. Él también tuvo que esconderse con ella en el hueco. Quería que ella le entregara la caja para poder escapar, pero ella se negó. Davian se preguntó si esa caja valía tanto como para arriesgar la vida. Al ver que Ren estaba dispuesta a morir por ella, decidió quedarse y morir con ella. Comenzó a razonar con Ren, y finalmente ella le dio la caja. Después, se teletransportó afuera y arrojó huevos de dragón para atraerlos. En otro lugar, Daven también salió pronto, pero el dragón había regresado, obligándolo a enfrentarlo. Sin embargo, los dragones no se atrevieron a acercarse, ya que vieron el dragón de fuego dentro de él. Luego, Daven salió y se encontró con Moraña nuevamente. Sabía que ya no podía esconderse más de ella. Aunque originalmente no quería que ella soportara su carga, le confesó que moriría si el dragón escapaba de nuevo. El grupo continuó su viaje, y Moraña y Ren decidieron viajar juntas por respeto a Daven. Mientras tanto, el invocador recordaba que, años atrás, había llevado a su hija ante la diosa de la luna oscura, pidiéndole ayuda para curarla. Aunque la diosa estuvo dispuesta a curar a la niña, puso una condición: tanto el padre como la hija debían adorarla y amarla como una diosa. Aunque el invocador se humilló para aceptar, la niña se negó. La amaba como a una madre, pero no la adoraría como a una diosa. Al escuchar esto, la diosa se fue, a pesar de las súplicas desesperadas del invocador. Desesperado, el invocador comenzó a drenar la fuerza vital de todo lo que lo rodeaba. Poco después, Kaden había entrado en la cueva del dragón del aire y se encargó de ellos rápidamente. Descubrió que Daven había pasado por allí, por lo que instruyó a su gente a moverse hacia el norte. El grupo de Daven encontró los cadáveres de elfos ahorcados. Ren fue a cortar las
cuerdas para que Moraña pudiera enterrarlos adecuadamente. Después, llegaron a una aldea que había sido atacada por los habitantes de las noches de Silverwoods. El ejército los reconoció y, al ver a Moraña, la identificaron como su princesa y dejaron pasar al grupo. Al llegar al campamento, Moraña se encontró con Luna. Moraña entró con la caja para enfrentar a Luna. Las dos nunca se habían llevado bien, y Luna continuaba culpando a Moraña por las calamidades, mientras que Moraña culpaba a la naturaleza fría de Luna por el sufrimiento actual. Después de suficientes discusiones, Moraña sacó la caja y expuso las condiciones del invocador. Luna no parecía confiar mucho en ella, y mientras tanto, Ren y Daven se dieron cuenta de que estaban siendo retenidos por los soldados. Ren pudo escapar, pero Daven se negó a hacerlo, ya que no podía abandonar a su gente. Luna fue a informar a la diosa y luego regresó para decirle a Moraña que aceptarían las condiciones del invocador y retirarían sus tropas al día siguiente. Daven, sabiendo que pronto se separaría de Moraña, practicaba sus palabras de despedida. Mercy vino a darle un abrazo de despedida y luego entró para preguntarle a Moraña si realmente quería regresar a las noches de Silverwoods. Moraña todavía creía que la diosa la necesitaba, pero Daven, sabiendo que no tenía cura y no quería dañar el lugar que ella amaba, decidió que se iría. Sin embargo, le pidió a Moraña que lo contactara si alguna vez lo necesitaba. Mientras tanto, Ren se había infiltrado en la prisión para encontrar al comandante de la rebelión anterior. Se disculpó por robar las flores de loto, lo que había causado tantas pérdidas. Aunque estaba tratando de arreglar todo, el líder de la resistencia estaba demasiado desanimado. Había aceptado que las noches de Silverwoods eran ahora la facción ganadora. El elfo había permanecido oculto durante mucho tiempo y enseñado a los humanos sobre los peligros de su raza para que no los molestaran, pero ahora los humanos eran los gobernantes y más fuertes, mientras los elfos morían lentamente. Los soldados oyeron voces y entraron, pero Ren ya había escapado. Observó cómo los niños se corrompían gradualmente, convirtiéndose en seguidores de la diosa de la luna oscura. Decepcionada, se fue con Daven. Mientras tanto, Moraña y Luna levantaron la caja para desbloquearla. Tan pronto como se la ofrecieron a la diosa, la caja se abrió y las flores fueron succionadas hacia el cielo. La bendición de la diosa de las noches sobre el ejército de Silverwoods desapareció, y el ejército de los elfos lo supo. Moraña sabía que la guerra estaba a punto de estallar, así que solicitó un alto el fuego y se puso del lado de los elfos. La diosa decidió retirarse, pero los elfos, habiendo perdido tanto, ahora querían venganza. Toda esta escena había sido orquestada por el invocador, quien deseaba vengarse de la diosa por haber abandonado a su hija. En el templo de la diosa de la luna oscura, la suma sacerdotisa se transformó en el demonio Terrablade. Había estado controlando a los seguidores de la diosa, convirtiéndolos en su ejército. Sin embargo, la diosa descendió y decidió enfrentarse a Terrablade. Mientras tanto, Ren y Daven regresaron al campo de batalla y encontraron caos. Ambos se lanzaron a la lucha, y en ese momento, Luna se encontró con el líder de la facción rebelde. Ahora, confiaba en que podía luchar a la par con Luna, aunque ésta había perdido el poder de la diosa. La capacidad de lucha de Luna sigue siendo ligeramente superior, ya que logra derribar el arma de su oponente. En ese momento, Ren regresa y se teletransporta continuamente para cortar a Luna repetidamente. Luna se debilita por las numerosas heridas y finalmente colapsa. Ren cree que ha vengado a sus amantes, pero sus manos están realmente manchadas de sangre. Daven también ha llegado y se da cuenta de que Moraña viene a curar a Luna. Rápidamente corre hacia ella, pero es bloqueado por muchos elfos. Sin otra opción, se quita el collar que le dieron, invocándolo para transformarse en una forma de semidragón. Mantiene su cordura mientras carga y desciende con un golpe súper poderoso que lo devuelve a Terrablade. Terrablade sigue mencionando cómo la diosa abandonó a su hija para provocarla, dándose cuenta de que fue el invocador quien lo trajo aquí para atormentarla. Sin embargo, él y el invocador solo tienen un acuerdo entre ellos: las almas de sus 7 hijos a cambio del alma de esta diosa. Ella vuela hacia el círculo mágico para escapar de Terrablade, pero él aparece detrás de ella, la ata y la golpea, empujándola al suelo mientras el círculo mágico de arriba se rompe. Él revela que una diosa sin amor no es más que alimento para él. Ahora, ella se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. Daven despeja un camino para que el grupo de Moraña escape. Sin embargo, justo después, llega el grupo de cazadores de dragones de Caden. Él ha atado a Daven, el dragón le dice que lo suelte para resolver sus rencores rápidamente, pero Caden vino por Daven, no por eso. Luego, libera un tipo de humo que convierte a Daven nuevamente en humano. Se llevan a Davian mientras Ren toma la cuerda del techo que le dio el invocador y sale corriendo para encontrar a Daven. Mientras tanto, Moraña aún no sabe qué sucedió en el templo, pero teme que algo malo haya ocurrido. Terrablade ha absorbido suficiente miedo de la diosa, por lo que la deja y se va. Justo después, el invocador llega para encontrarla y terminar con el resto. Devian ha recuperado la conciencia y se encuentra en una jaula,
siendo llevado de regreso a la fortaleza de Kaden. Ren sigue al grupo del invocador, quien ahora se ha apoderado del templo de la diosa de la luna oscura. La diosa está encarcelada en la torre donde una vez vivió con su hija. El invocador ha venido a buscarla y cree que será olvidada y perderá su poder. Sin embargo, ella piensa que el invocador no podrá cumplir su trato con Terrablade, por lo que, si quiere, debería resucitarla y restaurarla a la cima de su poder para enfrentarlo. Pero al invocador no le importa, ya que lo que él desea es que la diosa muera en el olvido. Moraña y Luna siguen luchando por abandonar el bosque. El número de soldados disminuye día a día y los heridos aumentan. Moraña quiere que Luna y los soldados descansen un rato, pero Luna ignora todo lo que dice. Daven ahora está explicando constantemente a Kaden y al comandante de los caballeros cómo los dragones no son tan peligrosos como el demonio Terrablade, y que necesitan unir fuerzas con los dragones para derrotarlo. Sin embargo, cooperar con los dragones es lo más ridículo para un caballero dragón, por lo que sus palabras son casi inútiles. Kaden se encuentra con su maestro, una vieja armadura dorada. Cree que Kaden ha desperdiciado más de 20 años de su vida buscando venganza contra un dragón, pero Kaden no ve el camino que ha elegido como un error. Luego, Kaden descubre que Daven ha sido objeto de experimentos. Advierte al comandante de la noche que no lo lastime para evitar despertar al dragón. Ahora, Kaden decide confiar en Saaban y le dice que se reúna con él en el gran comedor cuando se haya recuperado. Mientras tanto, los soldados de las noches de Silverwoods han encontrado un lugar para descansar. Esta noche solía ser un templo de la diosa de la luna oscura, pero ahora está abandonado. Luna ya no quiere creer en la diosa, pero Moraña todavía piensa que, aunque la diosa ha desaparecido, los soldados siguen eligiendo rezarle. En ese momento, Ren había venido a rescatar a Daven de la prisión. Daven le preguntó por qué lo había seguido hasta allí, y ella respondió que tanto ella como Moraña lo necesitaban. Cuando él preguntó por Moraña, se enteró de que estaba temporalmente a salvo. Ren se sintió culpable por lo que había sucedido, ya que sabía sobre la trama del invocador desde el principio. Davian se sorprendió cuando Ren admitió esto. Comenzó a pensar que tal vez el jefe de los caballeros tenía razón al no confiar en nadie fuera de los caballeros dragón. Luego, envió a Ren lejos. Poco después, el jefe de los caballeros también liberó a Daven y preguntó si había alguna forma de extraerle el dragón. Sin embargo, el jefe no estaba seguro y solo sacó algunas notas. Esas notas revelaban que seres mitad humanos y mitad dragón como Daven habían aparecido antes, pero ellos nacieron con genes de dragón, en lugar de estar poseídos como él. Sin embargo, existía la posibilidad de que él fuera realmente una persona del clan dragón y nunca regresara a su forma original. Daven luego conoció a su camarada Bram, quien admitió que todavía estaba un poco preocupado por la condición de Daven. Daven dijo honestamente que todavía tenía el control y no dañaría a Bram ni a nadie en la Orden Nocturna. Luego lo llevaron de regreso a su celda mientras Ren permanecía afuera observando la situación, esperando una oportunidad. Más tarde, Kaden vino a llamar a la gente para cazar cuando de repente escuchó que el jefe caballero estaba pidiendo ayuda. Cuando llegó, el jefe caballero les pidió a todos, excepto a Kon, que se fueran. Él reveló que acababa de encontrar una fórmula para convertir la sangre de Davian en un suero súper fuerte. Con este poder, tendrían la fuerza y las habilidades regenerativas de los dragones, lo que les permitiría exterminar a la raza de dragones hasta el último. Sin embargo, Kaden se fue y se reveló que en realidad era Ren disfrazada. Ella estaba aterrorizada por el deseo del jefe de los caballeros. Mientras tanto, Moraña y Luna se vieron obligadas a encontrar una ruta de escape, ya que estaban a punto de llegar a los terrenos de caza de los dragones de viento. Luna decidió dividir sus fuerzas y se sacrificaría como cebo para permitir que Moraña guiara a los demás y escaparan de ese lugar. El jefe de los caballeros había consumido una dosis del suero hecho con la sangre de Daven. Obtuvo la capacidad de regenerar y mejorar su cuerpo como quería, pero antes de que pudiera experimentar los efectos por mucho tiempo, volvió a su forma humana. La sed de poder lo hizo desear más suero. Ren fue a buscar a Daven una vez más y quiso advertirle que se fuera. Él no quiso creerle, así que Ren tuvo que abrazar a Davian y teletransportarlo lejos. El jefe caballero comenzó a sufrir efectos secundarios por el suero y empezó a vomitar sangre. Intentó alcanzar el frasco de sangre en el suelo y en ese momento los ojos de Terrablade aparecieron. Luna estaba a punto de revelarse como un cebo cuando se dio cuenta de que Moraña ya se había ido. Moraña ahora enfrentaba la batalla sola y podía lidiar casi sin ayuda con todos los elfos que bloqueaban su ruta de escape. Pronto regresó con Luna, y al mismo tiempo, Terrablade en el cuerpo del jefe caballero vino a buscar a Daven para reclamar lo que por derecho era suyo. Toda la fortaleza comenzó a temblar y, afuera, una horda de dragones se acercaba al castillo. Luego tuvieron que defenderse contra estos dragones, que eran dragones de hielo, y cualquiera que no fuera tocado por sus llamas se congelaría hasta la muerte. Bram estaba tratando de defenderse cuando se dio cuenta de que los dragones se habían concentrado en un solo lugar para un ataque total. Bram pidió a todos que se retiraran, pero él mismo fue atrapado.
Kaden salió corriendo para salvar a Bram y luego regresó antes de que la puerta se cerrara. Mientras tanto, Terrablade reveló que ahora tenía el poder de manipular a los dragones, por lo que le exigió a Daven que entregara el dragón de fuego o esta sería su tumba y la de sus camaradas. Daven exigió la devolución del jefe caballero, pero Terrablade dijo que no necesitaba preocuparse por él, ya que había estado planeando drenar la sangre de Daven para crear el suero de poder. Davian se lanzó a atacar y obligó a Ren a teletransportarlo a otro lugar. Ella creía que no debería participar en una batalla que no podía ganar. Sin embargo, él quería vivir o morir con sus hermanos caballeros dragón. Ella le recordó que él fue quien le enseñó a valorar la vida. Después de eso, apareció un dragón de tierra y los persiguió a ambos. El dragón quedó temporalmente atrapado, por lo que Devian corrió a buscar armas en el lado de Mirana y descubrió que Luna había sido infectada debido a que su herida estuvo expuesta durante demasiado tiempo. Sabían de una fortaleza cercana y esperaban que pudiera tratar a Luna. Los dragones ya habían comenzado a abrir una brecha en la fortaleza. El dragón de tierra atacó al grupo de caballeros de Kaden. Kaden le dijo a su maestro que encontrara rápidamente al comandante de los caballeros y consiguiera más armas para luchar, pero fue expulsado por el dragón de tierra. Su maestro se apresuró a luchar contra el dragón de tierra y logró cortarle la cabeza por la mitad. Pero un dragón de hielo estaba a punto de atacar por detrás, lo que le hizo perder el foco y permitió que el dragón de tierra reviviera y mordiera la mitad de su cuerpo. Cuando solo quedaban Bram y Kaden, él le dijo a Bram que encontrara rápidamente al caballero comandante. Ambos evadieron temporalmente a los dragones y se fueron. Mientras tanto, en la casa de Mora, el grupo había llegado a la fortaleza a la que se dirigían. Ella hizo que Mercy tocara la bocina para que el otro lado abriera la puerta. Una vez dentro, Moraña le pidió al capitán que los dejara quedarse un rato para que los soldados pudieran recuperarse. No lo decidió por ahora. Él solo le dijo que primero trajera a la gente para recibir tratamiento. Ella le informó que la tribu de los elfos pronto estaría aquí y esperaba que estuvieran listos para lidiar con eso, pero el comandante confiaba en que nadie podría sacarlos de allí. Kaden y Bram habían llegado ahora a la habitación del comandante y vieron un desastre allí, pero no parecía ser causado por dragones. Luna solo había recibido primeros auxilios para su herida y necesitaba descansar una semana para recuperarse, pero ahora estaban muy cerca de la frontera y sería fácilmente atacado. Quedarse más tiempo era peligroso, así que Moraña decidió que se irían mañana. Luego fue a decírselo a todos y decidieron descansar bien esa noche para partir al día siguiente. En ese momento, el capitán vino a encontrarse con Moraña y le dijo que el comandante de este lugar quería verla. Luego entró sola a la sala de mando y descubrió que el verdadero comandante había sido asesinado. El asesino era un arquero con la capacidad de convertir objetivos en oro. Ella era una cazarrecompensas, Ed, que había venido a traer de regreso a Moraña. Mientras tanto, sus soldados y Marsalla afuera habían sido drogados por los soldados aquí. Davian había recuperado su armadura y el escudo del dragón. El dragón de tierra y el dragón de hielo luego vinieron a atacar, obligándolo a usar el escudo para bloquear, lo que provocó que el ataque del dragón de hielo golpeara al dragón de tierra, pero vino otro dragón de tierra. Bram y Kaden llegaron a la ubicación de Daven y blandieron sus espadas, cortando la pared y la cabeza del dragón de tierra. Él y Daven luego se enfrentaron a Ed, el dragón de la tierra, pero el dragón de hielo todavía estaba volando arriba, por lo que Kaden arrojó a Daven para lidiar con él. Otro dragón de hielo apareció y Daven le lanzó una lanza de fuego para derribarlo. En ese momento llegó Terrorblade, invadiendo las mentes de las 4 personas, comenzando con Daven. Daven estaba predeterminado a morir, pero luego se convirtió en una cosa horrible que solo sabía cómo masacrar. Para Ren, ella llevaba muchas historias sobre la luna en su cabeza y se imaginaba a sí misma como una diosa, pero en realidad era solo un monstruo. Para Bram, él era alguien que siempre cumplía con su deber, pero solo sostener una espada no era suficiente para convertirse en un caballero dragón. Para Kaden, era una persona solitaria entre 30 que fueron a la batalla, solo él regresó. Terrablade les dijo que Daven traería perdición a los caballeros dragón. Ren solo causaría más muertes al creer las mentiras del invocador. Bram siempre sería eclipsado y moriría sirviendo a los demás, mientras que Kaden era tan patético que no se atrevió a vengar a sus camaradas por respeto al único hermano en el que confiaba. Finalmente, les dio a los 4 una solución para terminar con el problema de cada uno. Daven dejaría que el dragón lo poseyera y los otros 3 cambiarían su destino y se liberarían. Quería que le permitieran poseerlos, pero Kaden se despertó y se apresuró a apuñalarlo. Terrablade estaba decepcionado con Kaden, así que lo arrojó contra la pared y se habría caído de la fortaleza si Bram no lo hubiera atrapado. Luego comenzó a succionar el dragón de fuego de Daven, por lo que Ren trató de dividirse para atacarlo. Lo arrojó lejos, por lo que ella tuvo que teletransportarlo a lo alto. Luego lo abrazó con fuerza para tirarlo y morir junto con el comandante nocturno, aunque él le había apuñalado la mano para hacer la noche. El cadáver del comandante la liberó. Ella ya no tenía la presencia de ánimo para teletransportarse justo cuando estaban a punto de caer al suelo. Daven se transformó en su forma de dragón para volar y salvarla,
luego voló para lidiar con los dragones restantes. Pero en ese momento, una niña montando un dragón llamado Ri llegó para ayudar a todo el grupo a escapar. Davian quería ir solo para manejar el caos que Terrablade había causado, pero Ken pensó que separarse e ir solo era exactamente lo que Terrablade quería. Al escuchar esto, de mala gana decidió ir con el grupo de Caden. Mientras tanto, Moraña había sido separada de sus soldados y Marcé. Los dos lados estaban siendo transportados en vehículos diferentes y, debido a que Luna también tenía una recompensa por su cabeza, el cazador le permitió ir con la montura de Luna. Mirana, notando que su maestro estaba en problemas, inmediatamente corrió tras ella, al mismo tiempo que el invocador había venido a buscar al dragón del caos para despertarlo. Los dragones se reunieron una vez más y se llamaron unos a otros para levantarse y luchar contra Terrablade. Habían sido demasiado complacientes y ahora se vieron obligados a luchar contra el dragón del caos. Entonces, aún pensaba que sus compañeros hablaban y no hacían nada, por lo que creó una gran explosión y luego envió las almas de esos dragones al invocador. Sin embargo, el invocador se volvió contra él y lo golpeó con un poder extremadamente poderoso. En cuanto a Daven, se dio cuenta de que el collar de dientes de dragón se había dejado en la fortaleza. Ri y su dragón luego los llevaron de regreso a la cueva, donde Ri reveló que Caden ahora le debía una segunda vez. Ren notó que Davian parecía estar en el estado de ánimo de alguien que había sufrido una pérdida y no podía aceptarla. Aún así trató de actuar como si estuviera bien. Le preguntó si Ren estaba herido en alguna parte, pero ella quería que él nunca mantuviera en su cabeza el pensamiento de que haría daño si se transformaba en esa forma medio dragón de Ram. Mientras caminaban por la cueva, encontró una biblioteca. El dragón de Riley pasó y se reveló que era el autor de esos libros. De regreso a Moraña, Luna había sido llevada a otro lugar mientras la transportaban de regreso al palacio, que solía ser su hogar. Luego vio la espada de su padre, corrió para cortar sus ataduras y arrojó la espada para cortar el candelabro y escapar, pero rápidamente se encontró con el virrey que una vez la había cuidado. Estaba decepcionada de que una vez había servido a su padre y ahora estaba sirviendo a su tío, quien estaba tratando de secuestrarla. Él estaba sirviendo a su tío de acuerdo con los últimos deseos que su padre dejó atrás. Entonces, quería que ella simplemente se quedara allí, donde estaría a salvo. Luna, en ese momento, había sido encarcelada e inmediatamente demostró que era la persona más fuerte allí. Al golpearle la boca al jefe de la prisión, un anciano peludo llamado Rico luego vino a Luna y sugirió que acababa de cometer un error, ya que de ahora en adelante tendría que dormir en alerta máxima. Pero no le tenía miedo a nadie allí, así que quien fuera que quisiera venir, ella estaba lista para enfrentar. Caden ahora pensó que necesitaban recuperar la fortaleza de los dragones pronto porque necesitaban las armas dentro. Quería reunir más personas, pero Daven pensó que no debían demorarse más porque Terrablade era lo suficientemente fuerte como para derrotar incluso al rey de los dragones de tierra, por lo que reunir a más personas sería inútil. Pero Caden no quería que la bestia dentro de Daven escapara nuevamente. Los dos luego discutieron y ninguno escuchó la opinión del otro. Entonces, tuvo que ir a encontrarse con Caden porque escuchó la historia de Bram. Ella pensó que a veces Caden no debería ser tan dictatorial porque parecía que Daven realmente necesitaba lo que había perdido. Daven luego deambuló por la cueva y accidentalmente encontró una piedra del alma que lo atrajo. Ren tuvo que venir a despertarlo y Daven luego fue a preguntarle al dragón de Riley. Ella reveló que solía estar cerca y proteger esa piedra del alma porque se sentía atraída por ella, pero después de un largo sueño, vio los cambios en los humanos. A partir de ese momento, se mantuvo alejada de la piedra del alma y comenzó a escribir libros y a recitar poesía para experimentar la vida. Ella creía que Daven también debería interactuar con esa piedra del alma y tal vez realmente le diría la respuesta que quería. El invocador ahora había sellado las almas de los dragones en diferentes huevos. La diosa de la luna oscura todavía estaba caminando alrededor de la torre, comenzando a recordar a su hija perdida. En cuanto a Moraña, se encontró con su tío nuevamente y no sintió ninguna alegría. Odiaba a su tío porque creía que él había matado a sus padres para tomar el trono y ahora él la traería de regreso para que fuera un símbolo que llamara a la gente a la unificación. Su tío luego se fue y el virrey le informó que, desde la muerte de su padre, había habido división interna en el país. Ella se negó a ayudar a su tío porque no ganaría nada con esto. Además, Luna y los soldados del bosque de la luna oscura también tendrían que morir porque eran vistos como enemigos del público, ya que este país adoraba al sol, no a la luna. Luna ahora estaba sufriendo y luchando. El jefe de la prisión regresó para ajustar cuentas con ella. De hecho, se conocían desde hacía 15 años y el jefe estaba muy resentido porque los había dejado atrás y escapó en ese entonces. Pero aún así logró derrotar a 2 hombres por su cuenta y fue atrapada por detrás por el jefe. Sin embargo, el viejo rico vino a ayudar a Luna y ella le preguntó al jefe si quería unirse a su equipo o no. Bram estaba sentado pensando cuando la dama dragón se acercó y vio que Bram era diferente de otros caballeros dragón. Él pensó que no era un caballero dragón, sino solo un personaje secundario en la historia de otra persona y luego le dio a Bram un anillo y le azotó la cola.
Se creó un escudo que ayudó a Bram a bloquear el ataque. Luego, quiso que Bram la atacara con cualquier cosa y él le arrojó un libro, que ella rodó derrotada y dijo que ahora Bram era un verdadero caballero dragón. Daven había venido con Ren a la Piedra del Alma. Él todavía no estaba seguro de si era Daven, un caballero dragón o un monstruo en este cuerpo, pero Ren pensó que tenía que caminar en la oscuridad para ver la luz, lo que significaba que quería que se acercara a la Piedra del Alma y mirara dentro de sí mismo para encontrar la respuesta. Tan pronto como él tocó la Piedra del Alma y se encontró con el dragón de fuego nuevamente, le dijo que él y él ahora eran uno. Su sangre fluía en él mientras su sangre fluía en él. Siempre le había estado cantando sobre cómo derrotar a Terrablade, pero aquí no podía. Así que ahora diría brevemente que debe encontrar la reliquia del Hijo Dios, el Ojo del Mundo. Entonces supo quién era y qué tenía que hacer. Así que reunió a todos y les habló de la reliquia de Dios Hijo. Dee conocía el lugar porque solía ser su tierra natal hasta que el Dios Sol se apoderó de ella. Luego se dio cuenta de que la reliquia del Dios Sol estaba relacionada con Moraña. Moraña ahora llamó al virrey para reunirse. Ella había pensado detenidamente y decidió aceptar la solicitud de su tío. Moraña luego fue a buscar a su tío, quien estaba planeando organizar una boda nacional para Moraña, pero pensó que, ya que había aceptado sus condiciones, ahora tenía que aceptar la de ella. Él quería una boda, pero ella quería un ejército. Mientras tanto, la diosa había culpado al invocador por envenenar a su hija con su odio hacia ella, pero él pensó que su hija nunca la había odiado. La niña siempre había anhelado el día en que su madre regresaría. Ella amó a su madre hasta su muerte. En cuanto a Ren, ahora escuchó que la gente de su tribu estaba a punto de ir a la guerra, así que tuvo que regresar para evitarlo y no pudo continuar con Daven, pero él creyó que estaba bien y lo dejó. Después de su permiso, se disfrazó y se coló en una caravana para irse, ya que Daven lo había planeado. Kaden le había dado a Bram un pergamino de teletransportación para que, tan pronto como Davian obtuviera la reliquia, pudiera unir fuerzas rápidamente con Kaden. Kaden dijo directamente que la criatura dentro de Daven había matado a sus compañeros de equipo, por lo que nunca confiaría en ella. Pero Davian debería hacer lo que tenía que hacer. Dee luego le dio a Davian una moneda y le dijo que fuera a buscar a su hermana, quien lo ayudaría a conocer al rey. Luego fue a Bram para ver cómo iban los preparativos. Terminó de prepararse para ir con él. Davian prometió proteger a Bram si la dama dragón se lo comía, pero ella nunca se comería a Bram porque lo consideraba su compañero de vida. Bram solo ahora se dio cuenta de que el anillo que le dieron era un anillo de compromiso. Esa noche, personas de la tribu de los elfos llegaron a una presa cerca de un humano. Al atacar la aldea, destruyeron la presa y provocaron que toda la aldea se sumergiera en el agua. Al día siguiente, Moraña fue a reunirse con el Consejo del Reino y le dijeron directamente que aún la tratarían como a una princesa y seguirían la etiqueta adecuada, pero ella no tendría ninguna autoridad en esa habitación. La general se enteró más tarde de que la tribu de los elfos planeaba atacarlos, pero solo necesitaban fortalecer sus defensas y dejar que la tribu de los elfos abandonara sus planes de ataque. Sin embargo, Moraña creía que, una vez que la tribu de los elfos restaurara sus venas de dragón, nombrarían una nueva diosa y en ese momento serían derrotados, por lo que la prioridad seguía siendo atacar primero. El general rechazó la opinión de Moraña y sugirió que ella solo estaba tratando de evitar que su diosa desapareciera y no necesitaban invadir ese bosque. Moraña la despidió y luego fue a quejarse con el vicegeneral. Pensó que la general nunca había conocido la dureza de una batalla real y lo único que tenía era riqueza. El vicegeneral pensó que ella acababa de ganarse más enemigos y era tan impetuosa como su padre, antes de que las acciones imprudentes no trajeran nada, pero Moraña preferiría actuar imprudentemente que no hacer nada en absoluto. Mientras tanto, en la prisión, Luna había pasado un día observando el comportamiento y horario de los guardias. Cuando tuvo suficiente información, fue a encontrarse con Rico y el grupo del jefe para comenzar a planificar. Esa noche, la dama dragón había llevado a Daven y Bram al exterior del reino del dios del sol y luego se transformó en forma humana para entrar con ellos. Al mismo tiempo, Moraña había ido a encontrarse con el virrey y pensó que este país ya no necesitaba una princesa como ella. Sin embargo, la vida le había enseñado que, para triunfar, necesitaba ayuda y necesitaba que él le enseñara para no seguir los pasos de su padre. Hace años, en ese momento, el grupo de Davian había encontrado a la hermana mayor de Riley y acababa de conocerla. Daven parecía tener un sentimiento familiar. Luego escuchó sobre la historia del grupo de Daven y guió a todo el grupo adentro. Al mismo tiempo, había vuelto a encontrarse con Terrablade. Pensó que el invocador aún no le había entregado las 7 almas de dragón, pero el invocador solo tenía la obligación de recolectarlas, no de entregárselas todas. Sabía bien que el invocador era una persona astuta y esa astucia hizo que nadie pudiera tocarlo. Sin embargo, entendía la naturaleza del invocador, que era solo una persona solitaria. Aunque había hecho tratos con el invocador en todos los espacios, el invocador siempre mentía y cambiaba los términos descaradamente, pero todavía creía que todo estaba bajo su control.
Había mencionado a Ren y sabía su nombre real y dónde nació. Pronto el invocador tendría que rogarle que le quitara las almas de dragón. Daven ahora había llegado a un acuerdo con la hermana mayor de Riley y ella prometió llevarlo a reunirse con el rey para preguntarle sobre la reliquia. Sin embargo, ella no estaba segura de si él sería capaz de obtener la reliquia fácilmente, pero Daven creía que nadie podía rechazar a un caballero dragón. Sin embargo, esa misma noche, Luna y los prisioneros habían comenzado a levantarse para escapar. Se habían apoderado del ascensor de la prisión y Rico se había colado en la sala de control para subirlos. Los soldados estaban esperando aquí para atacar el ascensor, pero los que estaban dentro habían usado a los soldados de allí como escudos. Tan pronto como escaparon, la hermana mayor de Riley había visto disparar bengalas y decidió manejarlo. Luego bajó a la calle y comenzó a quemar a los prisioneros que escapaban. Luna y Rico luego cambiaron de dirección al castillo para rescatar a Moraña. Daven la descubrió y la persiguió. Bram también la siguió, pero fue bloqueado por el fuego que Daven estaba atrapando. Cuando de repente Rick lo golpeó, Luna habló para ayudarlo para que pudiera ir con los tres. Luego encontró la ubicación de Moraña y quería que se fuera, pero ella se había negado porque había decidido quedarse con Daven también. Entró y antes de que pudiera avisarle a Moraña, ella había recibido un disparo de una flecha dorada. Los soldados de Bounty Hunter comenzaron a llegar, por lo que R tuvo que llevarse a Luna lejos de allí. Luna decidió crear una guerra para vengar a Moraña y Daven, que se quedó atrás. Ahora se vio como el que había dañado a su princesa Moraña no lo hizo. No quería defenderse, así que renunció a estar atado. Mientras tanto, la diosa de la luna oscura había comenzado a arrepentirse de no haber intentado salvar a su hija hace años. Se arrepintió de no poder hacer nada, pero el invocador pensó que ni siquiera tenía la intención de intentar salvar a su hija. Todo lo que le pasó desde el principio fue porque Ren le había robado las flores y pronto ella se convertiría en la diosa en su lugar. Ren estaba ahora con una caravana cruzando las montañas cuando de repente fueron atacados por la tribu de los elfos. Ya no podía ver cómo mataban a la gente, así que se levantó para detener a los miembros de su tribu, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al final, solo sobrevivieron un padre y un niño al que protegió, pero el padre también tenía miedo porque ella era de la misma tribu que los salvajes que mataban gente. Mientras tanto, la hermana mayor de Riley, también conocida como Lena, había regresado y exonerado a Daven porque sabía que él no era quien había dañado a Moraña. Daven le había mostrado a Lena la posición donde Luna había predicho al tirador de Moraña. Fue que nunca había visto a nadie disparar tan. En lo que respecta a la propia Moraña, ahora estaba soñando con su pasado. Una vez había sido muy arrogante hasta que conoció a Mercy. En ese momento, Mercy parecía bastante desdichada y ya no podía hablar. La dama dragón había examinado a Moraña y descubrió que su supervivencia fue un milagro porque Eru ciertamente era capaz de matarla, pero ella había sobrevivido de alguna manera milagrosamente. Continuando con el pasado de Moraña, recordó cuando su padre, el rey, le enseñó las lecciones que un rey necesita saber, que a veces debe saber cómo volverse ciego. Ella le dijo que Mercy ahora se convertiría en su sirvienta, y gracias a la lección de su padre, decidió tratar a Mercy más como una amiga que como una sirvienta. Mientras tanto, el tío de Moraña quería que el virrey encontrara a alguien a quien culpar del asesinato de la princesa porque ahora no podían enviar a alguien para atrapar a ese cazarrecompensas. Por lo tanto, el tío necesitaba a alguien a quien culpar y ejecutar públicamente. Mientras tanto, Luna había seguido a Rico a un lugar para contratar cazarrecompensas. Rico había llevado a Luna a conocer al dueño de la tienda y le había informado que eran cercanos a encontrar a Venari, quien había asesinado a la princesa Moraña, pero pensó que el crimen ya estaba predeterminado para ser culpado por ambos. Entonces, Luna solo pidió comprar armas, pero no tenía dinero, por lo que Rico tuvo que usar la deuda que el dueño de la tienda le debía. Ambos se fueron y no conocían ninguna pista para encontrar a Venari. De repente, se encontraron con el capitán que los había traicionado en la fortaleza antes. Luego lo siguieron, lo noquearon y lo llevaron a un lugar para interrogarlo. Ella estaba a punto de derramar hierro caliente en su mano, pero Rico la detuvo y quería una manera menos bárbara, así que Luna le pidió que lo soltara para poder negociar. Mientras Daven seguía sentado junto a la cama de Moraña, el virrey informó que el rey pronto se reuniría con él. Luego salió a charlar con Lena por un rato cuando el virrey vino a informar que el rey estaba listo para reunirse con él. Nuevamente continuamos viendo el pasado de Moraña. Un día, el palacio de su familia fue atacado y sus padres estaban muertos. Por lo tanto, este comandante de las bestias tuvo que ser responsable de llevarla a la salida de emergencia en el palacio mientras él se quedaba atrás para luchar, pero también había enemigos adentro y habían derribado a Mercy para capturar a Moraña.
Sin embargo, Mercy de repente despertó su poder y se apresuró a salvar a Moraña y ambas se fueron juntas. Daven ahora estaba en camino a la habitación del rey con Lena, pero solo a Daven se le permitió entrar. Tan pronto como entró, le pidió al rey que le prestara la reliquia, pero el rey hizo que todos se fueran y le preguntó por qué la necesitaba. Le contó sobre las espadas Terror y que el dragón dentro de él necesitaba la reliquia para detener Terrablade, pero el rey dudó porque sus palabras eran un poco difíciles de verificar. Pensó que si no lo entregaba, no le quedaría ningún mundo para gobernar, pero trató de presentarse como un ser supremo. Así que Daven tuvo que transformarse en forma de dragón y apresurarse a agarrarlo y volar. Lo llevó a lo alto y le dio una última oportunidad, pero no quiso entregarla porque tenía miedo de que la gente descubriera que él no heredó la sangre del dios del sol, por lo que Daven no dudó en dejarlo caer desde lo alto de la torre. Mientras Luna había encontrado la ubicación de V y se apresuró a atacar, había tratado con el capitán por traición y comenzó a pelear con Luna. De repente, se dispararon bengalas nuevamente y el hombre que Rico estaba persiguiendo inesperadamente desató una enorme ráfaga de fuego. Luna luego se despertó confusamente y sorprendentemente se encontró con Marseille nuevamente, volviendo a antes cuando se llevaban a Marseille y los soldados. El monte de Mora se había apresurado allí para salvarlos, permitiendo que Mercy regresara aquí. Lena ahora había entrado en la batalla y perseguido a Daven. Intentó llamarlo para que se detuviera, pero ahora estaba controlado por el dragón. Lena quería que despertara, pero el dragón dijo que Daven se había hundido profundamente en su conciencia y que si era inteligente debería entregarle la reliquia rápidamente. Pero ella no le daría nada y recuperaría a Daven. Luego avanzó para enfrentar las llamas y sacó con éxito a Daven. Luego se despertó y Lena le informó que el virrey lo había cubierto, diciéndoles a todos que él era el que ahuyentó al dragón porque no querían revelar que alguien cercano a la princesa estuvo involucrado en la muerte del emperador. Sin embargo, ahora estaba bastante segura de que la guerra civil ocurriría, pero Daven sugirió que podía cambiar todo si se levantaba para unir a este país, ya que tenía poder y la confianza de la gente. Y ella también fue quien lo trajo de regreso cuando estaba a punto de ser tragado por el dragón. Luna ahora había llevado a Rico a la casa del dueño de la tienda para tratar sus heridas. Luna le había dicho a Mercy que Moraña estaba muriendo en ese momento. El palacio también estaba celebrando un funeral del rey. Bran de repente notó que Moraña estaba mostrando signos extraños. La dama dragón tenía todas las ventanas abiertas para dejar entrar la luz del sol, y sorprendentemente, Moraña había vuelto a la normalidad. El virrey también se sorprendió de que se hubiera recuperado. Actualmente, esto debía mantenerse en secreto para encontrar al culpable. Moraña también escuchó que su tío fue asesinado por un mitad hombre, mitad dragón. No podían decirlo directamente por temor a que se filtrara información sobre Daven. Mientras Ren caminaba sola en el bosque, de repente conoció a una anciana. Descansaron juntos durante la noche y después de un rato de conversación, la anciana gradualmente golpeó la mente de Ren. Así es, esto era Terrablade y había invadido la mente de Ren, sugiriendo que ella había estado poniendo su fe en un mentiroso. El invocador siempre la vería como un peón para explotar, así que lo que tenía que hacer era dejar de escuchar al invocador. Mientras tanto, el general del consejo anterior había retirado sus tropas, pero el comandante de las bestias y Lena no permitirían que eso sucediera. Lena luego fue a encontrarse con Daven y pensó que estaba equivocada al haber pensado alguna vez que sin el rey el consejo tomaría el poder y convertiría este lugar en un lugar mejor. Pero ahora la verdad la bofeteó en la cara. Los soldados de los nobles ahora ocupaban las calles y solo una pequeña chispa comenzaría una guerra civil. Ella había tomado su decisión y había elegido convertirse en la regente de este reino, una persona que lideraría y comandaría todo el país. Luego fue a debatir con ese general y la lucha por el trono ahora se convirtió en una elección. El virrey y el comandante de las bestias habían decidido traer a Moraña de regreso a la gente, pero Lena argumentó que Moraña había abandonado previamente el trono y huido a los bosques plateados de la noche. Pero ahora quería reclamarlo solo por razones de linaje. Si ella tomara el poder, ahora arrastraría a todos a la guerra en la noche Silverwoods. Todos los funcionarios y la gente eligieron escuchar a alguien sin poder que se levantó por sí solo como Lena en lugar de Moraña. Y ese general sorprendentemente también se volvió para apoyar a Lena. Así que ahora ella naturalmente se convirtió en la líder del país. Lena luego se presentó ante la gente para afirmar su posición y también vino a Moraña para confiarle que no creía que lo que Moraña estaba tratando de hacer estuviera mal, pero que no quería librar la guerra de manera proactiva con la tribu de los elfos. De modo que, si la tribu de los elfos invadía su territorio, ella personalmente los quemaría. Moraña luego se fue y se encontró con Daven nuevamente. Estaba muy decepcionada porque él había causado demasiados problemas al venir aquí y desatar al dragón para matar al emperador elfo, causando la caída de su país. En esta situación,
Ahora no tiene ejército para enfrentarse a la raza elfa y ya no cree que este sea el Daven que una vez conoció. Él solía luchar por ella y hacer todo lo posible para resistir al dragón, pero ahora él sigue las órdenes del dragón. Esa noche, Moraña se encontró con Marsaí nuevamente y la siguió al grupo de Luna. Luna le informó que tenía dos noticias. La buena noticia era que habían rastreado la ubicación del cazarrecompensas y la mala noticia era que la persona que la contrató fue el que acababa de ser coronado ese mismo día. Al día siguiente, por la mañana, Moraña prometió traer de regreso un ejército para recuperar lo que había perdido. Luna antes no entendía por qué la diosa aceptó a Moraña, pero ahora entendía y estaba lista para seguirla. Mientras tanto, Lena había sacado la reliquia para Daven, pero cuando lo tocó y dejó que el dragón lo inspeccionara, parecía ser falso. O tal vez no era falso, pero para empezar nunca hubo ninguna reliquia. Tal vez incluso el dragón dentro de él no estaba seguro de lo que necesitaba. Moraña ahora quería decirle a Daven la verdad sobre Lena, pero Bram pensó que ni Daven ni él veían a Lena como una mala persona. Moraña pensó que Bram estaba defendiendo a Lena, pero en realidad estaba defendiendo a Daven porque Daven tenía buen ojo para la gente. Al mismo tiempo, el invocador había traído de vuelta a Ren a su torre. Quería que ella corrigiera su error de no llevar a Daven allí, reuniéndose con la diosa de la luna oscura y reclamando poder de ella tal como era. La reencarnación de la luna diosa, Moraña, había regresado para encontrarse con el virrey y le informó sobre Lena. Él creía que, incluso si todo el Senado confiara en ella, es posible que no estuvieran dispuestos a darle la espalda a Lena, pero tenía una manera de ayudarla. Mientras tanto, Daven había renunciado a la reliquia y Lena le aconsejó que enfrentara la verdad de que no existía ninguna reliquia, pero sintió que había matado a alguien y había comenzado una guerra, y ahora el mundo estaba a punto de ser destruido mientras él estaba aquí luciendo como un tonto. Lena luego confesó que la persona que asesinó a Moraña era ella, ya que pensó que al asesinar a Moraña el Senado obligaría al rey a abdicar, pero el rey fue asesinado por Daven en su lugar. Ella había planeado mentirle, pero se sentía más culpable y sola cuanto más se lo ocultaba, así que tuvo que confesarle a Daven. Luego se fue a buscar a Bram y, al ver que sabía la verdad, se sintió aliviado de que él no tuvo que decírselo. Moraña luego pidió estar a solas con Daven y él se disculpó por no poder ayudarla y causarle tantos problemas. El invocador luego le contó a Ren sobre sus orígenes y, ahora con la raza de los elfos en el caos, necesitaban que ella se convirtiera en una diosa divina para guiarlos. Lo que tenía que hacer era matar a la diosa de la luna oscura para reclamar su poder. Él le daría el poder para hacerlo. Daven y Moraña creían que la reliquia era real porque habían visto su poder, pero parecía haber sido intercambiada por alguien que necesitaba encontrar a alguien que pudiera dársela. Luego de obtener la información necesaria, fue a la taberna para encontrar al comandante de las bestias y le preguntó qué sucedió la noche en que el castillo fue atacado. Él no estaba seguro de cómo murieron sus padres, pero solo escuchó sonidos y fue el único con suficiente autoridad para acceder a la reliquia. Además, el rey solo podría ser el virrey. Todos entonces sospecharon que el virrey fue quien intercambió la reliquia porque la noche en que Daven mató a su tío, el virrey parecía simplemente quedarse parado y mirar. Mientras tanto, Ren había ido a buscar a la diosa de la luna oscura y ella la reconoció como la que robó su loto. Tenía un arma lista y le preguntó qué más quería quitarle, pero solo la llevó a la tumba de su hija. En ese momento, comenzó a drenar la vida del campo de flores y restaurar su poder. El invocador acababa de darse cuenta y llegó, pero ella ya se había ido. Él creía que Ren no sabía qué cosa terrible acababa de lanzar al mundo. El virrey ahora había encontrado a Lena. Él creía que ella no era digna de ser reina porque el rey y el senado eran una máquina que cada persona necesitaba para conocer su trabajo y operarlo. El rey era un engranaje para operar la máquina, no el que la dirigía. Lena pensó que estaba olvidando su posición, pero tenía la reliquia en su mano, así que el fuego de Lena no podía hacerle nada. Él le haría pagar por atreverse a tocar a su princesa. Ren aún creía que no era digna de ser una diosa y quería que la diosa de la luna oscura continuara como antes. Sin embargo, nada volvería a ser como era. A la mañana siguiente, el grupo de Daven llegó a la casa del virrey y lo encontraron. Llegaron a una puerta que parecía ser donde el virrey había escondido la reliquia sagrada, pero él regresó y les informó que no la guardaría. Daven todavía argumentó que la reliquia en el palacio no era genuina, pero el virrey afirmó que simplemente no funcionó como pensaba Daven. La reliquia solo funciona para la verdadera heredera, Moraña, así que la ayudó a convertirse en la nueva gobernante. Al darse cuenta de que algo andaba mal, preguntaron dónde estaba Lena solo para enterarse de que el virrey la había matado la noche anterior. Daven, enfurecido, desató a su dragón, pero cuando se abalanzó hacia adelante, el virrey lo bloqueó y lo arrojó por la otra puerta. Adentro había dos cristales rojos y azules. El virrey luego se transformó en un demonio. En ese momento, el grupo de Luna de repente sintió el poder de la diosa dentro de ellos nuevamente. La diosa luego vino a buscar al grupo de Luna, pero Luna y sus fuerzas decidieron rechazar a tal tirano. Enojada, la diosa retiró su poder. El grupo de Luna continuó llevando a cabo misiones para Moraña.
La diosa luego otorgó poder a los soldados que estaban cautivos por el elfo que se levantó y devastó a la tribu de los elfos. Una vez más, Terrorblade confiaba en que Ren ya no confiaba en el invocador, pensando que sin Ren el plan del invocador fracasaría. Sin embargo, el invocador siempre tuvo planes de contingencia. Mientras tanto, el virrey era en realidad un dragón y el dragón de hielo tuvo que salir corriendo para empujarlo hacia atrás y pedirle a Bram que llevara a Moraña al palacio y recuperara la reliquia. Luego se transformó en su forma de dragón para luchar, pero tan pronto como se fueron, Bram reconsideró y decidió ayudar a Daven. Él había aceptado estar con él, pero Moraña no obligó a Bram a seguirla, así que ella lo dejó regresar. Justo después de que el dragón de hielo fue arrojado, Bram se apresuró a usar el anillo para crear un escudo y proteger a su amor, pero el virrey la agarró y la arrojó con fuerza contra el suelo. El virrey ignoró a Bram, viéndolo como nada más que un ratón. Bram, con el corazón roto, corrió hacia su amor y le preguntó cómo podía ayudarla, pero ella falleció poco después. El dragón de fuego dentro de Daven ahora reconoció su naturaleza y Davian finalmente entendió la verdadera naturaleza de la reliquia con mayor precisión. El poder de la reliquia siempre había estado con ellos. Lo que el dragón quería era el poder dentro de Moraña, por lo que estaba dispuesto a ignorarlo si ella moría. Sin embargo, Daven no pudo aceptar que el dragón le preguntara si estaba dispuesto a apostar sobre la posibilidad de que no regresaría si le daba el control. Ya estaba listo, el virrey ahora había agarrado a esa general y la había elegido como nueva regente. Su exigencia era que ella le trajera a la princesa ilesa. Bram había usado el pergamino de teletransportación para traer a Kaden aquí. Moraña estaba atrapada en la puerta del palacio. Debido a que a esa general se le había ordenado llevarla ante el virrey, ella estaba a punto de usar la fuerza para obligarla, pero el virrey había llegado. Con quería que Bram fuera con él para destruir al virrey, pero el dragón de fuego salió volando y quería negociar una tregua con Con para tratar primero con el virrey. El virrey agarró a Moraña, el dragón de fuego voló y escupió fuego sobre su cabeza. Moraña cayó, pero fue atrapada por Mercy. Sin embargo, el virrey había atrapado al dragón de fuego y se estaba preparando para atacar, lo que obligó a Cena a atacar para redirigir el golpe de fuego. Luego, el dragón exhaló fuego para hacer retroceder al virrey. Moraña ahora estaba guiada por el comandante de la bestia y su ejército para entrar al palacio. Los dos dragones se quedaron discutiendo y Kaden tuvo que correr hacia adelante para luchar contra el virrey, o más bien el dragón del trueno. Aunque atacado por ambos, aún logró agarrar el dragón de fuego y tirarlo aparte. A pesar de que Kaden intentó asestarle un poderoso golpe, fue ineficaz. El dragón del trueno lo arrojó y comenzó a emitir una bola de relámpagos generalizada, lo que obligó al dragón de fuego a protegerse. Kaden, el virrey, luego se giró hacia el castillo. Mientras tanto, Moraña había tocado la reliquia sagrada y vio verdades que nunca había conocido. Antes de que el virrey regresara afuera y arrojara al comandante a un lado, él entró y supo que Moraña había visto la verdad. Le disparó flechas repetidamente, pero fue inútil. Luego la agarró y le reveló que fue una vez uno de los 8 dragones, el dragón del vacío. Pero cuando encontró esas 2 piedras espirituales especiales, descubrió la verdad de la vida para servir al hijo que había transformado y sirvió a este país durante 3000 años. Y ella era a quien él más apreciaba. En ese momento, dejó que Mount y Marsaí corrieran a atacarlo. Mercy pudo atravesar su capa de oscuridad, pero pronto fue atrapada por él. Apretó a Mercy casi hasta la muerte, lo que obligó a Moraña a hablar con ganas de comprometerse con él, pero él la ignoró y mató a Marsaí. En ese momento, Moraña despertó el poder del hijo y lo incineró por completo, pero no pudo salvar a Mercy. Cuando salió, le agradeció a Bram y a todos por ayudarla en esta batalla. El dragón de fuego también vino a su encuentro y le dijo que ahora podía estar segura porque podría proteger este mundo de Terrorblade. También le pidió que le dijera a Daven que ahora era libre. El dragón luego desapareció y le devolvió la libertad a Daven. Moraña luego ascendió al trono como reina y comenzó a reparar el país, pero las pérdidas persistieron y la película termina aquí temporalmente.